gai zerrenda hasi baino lehen, Idoiak ezaguztu Euskaraldi aldean hitz batzuk. Idoia? Bai, aurtengo Euskaraldian Orozkoko udala eragile izateko lanean gabiltza eta hainbat arigune sortu ditugu, txaldekako konpromisoa hartuz. Udaleko ariguneak dira, edo izango dira, udaletxea, induma, liburutegia, museoa eta kiroldegia. Herrian ere beste hainbat arigunek eman dute izena, Adi Elkartea, CaixaBank, EH Bildu, Esperabarri denda, Generali, Gure Arraindegia, Itzinapeko Okela, Orozko Arana, Gazte Asanblada, Orgetan Euskal Pilotak Kirol Elkartea, Orozko Rock, Potolari Bertsolari Eskolea, Supelaur Kultur Elkartea, Ubizeta Dantza Taldea eta Urigoitiko Txorizoak. Orduan, Euskaraldiak irauten duen bitartean, hau da, azaroaren 20tik abenduaren 4, arigune hauetan harrera euskaraz egiteko konpromisoa hartu dugu. Bestalde, gaur hemendik nahi duguna da, Orozkoar guztiak animatzea Euskaraldian parte hartzea. Horretarako norberaren izena eman behar da. Aurreko edizioan bezala, belarri prest edo haubiziren rola hartu behar da, eta izena eman daiteke Euskaraldiaren webgunean edo hementxe bertan, udaletxera deituz edo indumara deituz. Eskerrik asko. Horren bai aztengo gai zerrenda, lehenengoko puntuin, da atzenengo batzar nagusiaren akta onartzea. Baten bateteko zer esateko? Ez dauko inok ezer esan, netaz ez ordin, baimena? Bigarren gai zerrenda da aprobación inicial de las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Honetaz berbengozku José. Sí, se propone al Pleno la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021. De acuerdo con el criterio que hemos venido manteniendo los últimos años, las tarifas de los impuestos, tasas y precios públicos municipales van a variar en función del IPC interanual del mes de agosto en Vizcaya, y que este año ha sido de una bajada del 0,4%. Con esta modificación de tarifas damos el primer paso para elaborar el presupuesto municipal de 2021. Con esto podremos estimar el importe de la recaudación de los tributos municipales. Y además de la bajada del 0,4 en carácter general, proponemos las siguientes modificaciones. En la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal, en su epígrafe 4, que son casetas, barracas, atracciones, industrias callejeras, se mantiene. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica se establece una bonificación del 75% para los vehículos con motor eléctrico. Las entradas al cine se mantienen, 4 euros con carácter general y 3 para los menores de 3 años. La tasa por la gestión y suministro del agua en su tarifa 3, que es para beneficiarios de RGI y AES, se escalona con 3 tramos hasta 25 metros cúbicos. Se establece una cuota fija de 2,71 euros y 0 euros variables. De 25 a 100 metros cúbicos habrá una cuota variable de 0,23 euros metro cúbico, y a partir de 100 metros cúbicos una cuota variable de 0,45 euros metro cúbico. En la tasa por recogida de basuras, en su tarifa número 4, la correspondiente a beneficiarios de RGI y AES, para acogerse a esta tarifa, los beneficiarios deberán aportar un certificado acreditativo de cumplir los requisitos antes de la emisión de cada padrón fiscal.
En las piscinas, tanto en la entrada como en el abono, se establece una bonificación del 25% para familias monoparentales. En la tasa por servicios urbanísticos se distingue la parcelación, la segregación o la agrupación de fincas y se establece un importe por cada una, en el caso de la segregación, de cada una finca resultante, o en el caso de la agrupación de fincas, una cantidad por cada finca que se aporte a esa agrupación. Hasta ahora solo estaba contemplada la parcelación. Vale, estas son las modificaciones que se proponen y una vez que el Pleno acuerde la modificación, se publicará en el Boletín de Vizcaya, se abre un plazo de exposición pública de 30 días hábiles. Si no hay alegaciones ni reclamaciones, se entenderán definitivamente aprobadas, publicando el texto íntegro en el boletín para que entren en vigor el 1 de enero. Bien, una vez planteado por parte del equipo de gobierno las modificaciones de las tasas fiscales, no sé si algún municipal quiere hacer alguna aportación. No, estamos de acuerdo. Nosotros también estamos de acuerdo con lo que se ha recogido y agradecemos al equipo de gobierno el haber recogido las propuestas realizadas por nuestro grupo político e incluso haber llevado a cabo un par de ellas como es la tarifa 3 del agua y la bonificación del 75% de vehículos eléctricos. Y proponemos entonces la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021. Baimena, Baizkoa. Hirugarren, laugarren eta bosgarren gai zerrenda. Vamos a explicar el punto 3, 4 y 5, que son las modificaciones de crédito, todas seguidas, por no hacerlas estancas cada una de ellas, y luego votaremos cada una de ellas por separado. Si hay algún problema de comprensión, pues porque quizás se mezclen una con la otra, pues bueno, se hace las oportunas y seguimos adelante. Entonces nos va a explicar José la modificación de crédito 3/20, transferencia de crédito, la modificación de crédito 4/20, también en transferencia, y en el punto 5, modificación de crédito 5/20, en este caso de habilitación de crédito. José. Hiru kreditu aldaketa proposatzen dira, lehenengo bia kreditu transferentzia baten bidez, hartzen dugu kopurua partida batetik eta beste baten jartzen dugu. Lehenengo kasuan, lehenengo kreditu aldaketa hiru zenbakikoa hartzen da dirua San Antolinetako partidatik, hartuko dira 36.000 euro, hartuko dira, eta erabiliko dira 7.000 euro vertederos incontrolados garbitzeko, 12.000 euro gastu juridikoak territuko bertaraz, 12.000 euros para gastos jurídicos, para reforzar la Secretaría Municipal y hacer frente a varios juicios que tenemos pendientes, y 17.000 euros en reparación de caminos. La segunda de ellas, el expediente 4/20, de la partida destinada a fiestas de barrios, cogemos 21.100 euros, que se destina a condicionar la entrada del museo. Y la tercera modificación de crédito, el expediente 5/20, esta es diferente. Aquí por un lado se recoge los ingresos que ha habido producto de la venta del piso de Goalde, una vez que el alcalde ha venido de la notaría con el cheque, lo ha ingresado en el banco, el ingreso ya es efectivo, lo incorporamos y de ahí cogemos 50.000 euros para hacer una amortización extraordinaria de deuda y 20.000 euros que se habilitan para la creación de una partida para arreglo de parques infantiles, que concretamente va a ser zona de columpios de Ibarra, zona de columpios de frente de la escuela y en Andramay. Vale. El órgano competente es el Pleno, porque se superan los umbrales por los cuales el alcalde puede
puede autorizar estas modificaciones de crédito. Y según los informes de intervención, las 3 modificaciones de crédito entran en vigor con el acuerdo de pleno, sin ser necesario su publicación, plazo de reclamaciones, etc. Bueno, simplemente añadir que, bueno, como sabéis, en los que estuvisteis presentes en la Comisión de Urbanismo el día 2 de octubre, dimos cuenta de estas tres modificaciones de crédito y en este caso el que nos dio cuenta de ellas fue el secretario. No sé si tenéis que hacer alguna mención respecto a alguno de estos 3 puntos, el 3, el 4 y el 5, que son modificaciones de crédito, unas en transferencia y otras en habilitación, que es la quinta. Y si no hay ninguna aportación, pues sin más vamos a votar si aprobamos las 3 una a una. Una a una. Sí, sí, Pili. Bien, yo por un lado quería hacer referencia a la modificación de crédito de las fiestas locales, que 12.000 euros van a gastos. Sí, que 12.000 euros van a gastos jurídicos. Sí. Una partida que ya estaba abierta con 23.000 y se le suman estos 12.000 y se quedan un total de 35.000. Me gustaría saber, en realidad, qué gastos jurídicos tenemos así tan importantes, tan potentes como para hacer esta modificación de crédito. Bien, sí, te contesto. Bueno, los 23.000 euros son los que este año hemos puesto en presupuestos debido a esa asesoría externa que tenemos y para cualquier cosilla que nos pueda salir respecto a este tema. Este año sí que hemos tenido que aumentar esta cantidad de dinero, primero porque estamos incoando el expediente sancionador de la zona de Uribiarte. En la zona de Uribiarte hace bastantes años tenemos problemas con los 3 vecinos, porque bueno, entre ellos parece que no se llevan muy bien, y tenemos que dilucidar sobre 3 temas. En este caso, uno de los temas que va a llevar bastante dinero de estos 12.000 euros es precisamente incoar el expediente sancionador respecto a si cumple la ordenanza sobre animales domésticos que tenemos en el Ayuntamiento de Orozco y que, pues bueno, yo creo que desde el año 2018, si no recuerdo mal, igual 2016, pues bueno, tenemos esa espina clavada ahí y, bueno, y hemos decidido, después incluso de haber perdido un contencioso administrativo respecto a esto, de incoar ese expediente. Incoar ese expediente, tenéis el presupuesto de esa incoación, es alrededor de unos 10.000 euros. Incoar el expediente, o sea, es bueno que los vecinos sepamos lo que nos cuesta esos conflictos indirectos que pueda tener el ayuntamiento y que en demasiadas ocasiones nos hacen intervenir, y esa intervención nos está costando dinero. También hay una intervención en ese sentido en Uribiarte de la ocupación que nosotros pensamos de un camino público, pues bueno, también tenemos un presupuesto que seguramente mañana lo aprobaremos en Junta de Gobierno respecto a esto de intentar investigar si es nuestro, porque también tienen problemas de impedir el paso a los otros vecinos, pero bueno, eso nos va a costar también alrededor de 3.000 euros. O sea, todos esos conflictos que a nosotros nos vienen dados quizás indirectamente y que tenemos que intervenir, pues bueno, eso cuesta dinero y nos cuesta al año bastante dinero. Tenemos también el ejemplo del deslinde de Urigoiti, o sea que todo va sumando, ¿no? Pero fundamentalmente los 12.000 euros son de incoar el expediente sancionador, que eso no quiere decir, es comenzar el expediente, eso no quiere decir que se le sancione una vez haber hecho la investigación. Esa es. Luego, sobre la modificación de crédito de lo de las fiestas de barrios, que los 21.100 van para lo de actuaciones turísticas de Gorbellalde, al final la obra, ¿cómo se va a acometer por parte del Ayuntamiento, por parte de Gorbellalde? ¿Cómo va a ir? Bueno, el otro día quedaron dudas de cómo se iba a efectuar. A ver si os voy a intentar explicar fácil. El dinero que va a aportar el Ayuntamiento, lo tiene que aportar el Ayuntamiento alrededor de 21.000 euros. Promociona la obra el Ayuntamiento y luego por vía Gorbellalde es cuando nosotros vamos a adquirir una subvención de alrededor de un 60 o 70%.
sería adelantar ese dinero, lo que no quiere decir es que nos cueste ese dinero. Pero la vía sería esa. No sé si el secretario nos podría dar más luz sobre esto, Sí, pero a grosso modo es así. Yo lo que comenté con la técnico de Gorbellalde es que se iba a hacer un convenio, pero no lo primero, que eso no se trata solo de una obra, eso es lo que me comentó la técnico. O sea, es una obra y es darle una visión diferente o un formato diferente a la entrada y a la recepción del museo. Entonces, eso lo que comentamos es que para hacerlo, o sea, para que Gorbellalde pueda solicitar esa subvención, lo que se propuso fue que del propio convenio que tenemos nosotros ya, que contempla dos aspectos diferentes. Uno creo que es la oficina de turismo y el otro es ya más tema agro, ¿no? Pues tirar de ese convenio que ya tenemos y digamos que ampliar el tema turístico y juntarlo con el museo. Y yo creo que es lo más legal que corresponde. Sí. Pero bueno, luego posteriormente hablamos con Gorbellalde y bueno, porque en principio hablaban de una encomienda que no tendría pase. Eso es lo que... Nos hablaban de otro tratamiento, pero bueno, el secretario, el tratamiento que creía más conveniente era el tratamiento. Sí, porque ya hay un convenio con Gorbellalde, entonces sería una especie de ampliación puntual para darle otro cariz al Museo de Orozco. Pues bueno, pues tiene su lógica. Bien. Y luego, pues la última modificación del ingreso del piso, pues bueno, estamos de acuerdo de que los créditos hay que intentar quitarlos. Los 20.000 euros de parques los vemos insuficientes, por una parte porque solamente se contemplan el Vivarra, el de la escuela y Andramari, cuando creo que los de que está, o sea, el de Goalde mismamente, o sea, todos los que son del pueblo están un poquito ya deficientes y quizás a mí me hubiese gustado que esa partida hubiese sido más amplia para, ya que te metes en arreglo de parques, destinarlo a ello completo. Y bueno, y no quería olvidar que bueno, que esos 50.000 euros que se destinan a crédito están bien, pero no quiero que este ayuntamiento luego se olvide de que cuando haya que aportar a otras cosas necesarias, o las que nosotros por lo menos pensamos como EH Bildu que son necesarias, pues las que llevamos comentado todos estos meses con el tema de la pandemia y el COVID-19, que no se dejen luego de lado destinar dinero también a las cosas necesarias que creo que también las tendremos en este ayuntamiento. Bueno, yo, en lo referente a parques, la propuesta nuestra, la idea nuestra es ir reformando los parques en esta legislatura, es decir, no reformarlos todos este primer año, sino ir poco a poco. Entonces hemos empezado por estos que hemos comentado. El año que viene serán, pues no sé si igual de... No me parece mal, es un comentario sin más. Bueno, de hecho, del piso siguen sobrando 93.000 euros, que creo que también además en presupuestos el año pasado no, este año, pues eso, comentó Stanis para el tema del arreglo de caminos, vemos que no se ha destinado nada, entonces bueno, un poquito por ahí la línea, ¿no? Sin más, es por hacer el comentario. No sé, en arreglos de caminos, no sé a qué te refieres. Era así, ¿no? Sí, hubo... Sí, no sé si... se habló de aquella venta del piso para ello, ¿verdad? Pues por ejemplo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que no es... Sí, a ver, la idea en principio de este equipo de gobierno, cuando se plantearon los presupuestos, era para cuadrar el presupuesto, se hacen los números que se tienen que hacer para cuadrarlo, ingresos y gastos, y en ese caso, en caminos teníamos presupuestados 89.000 euros y luego sí que nos comprometíamos a llegar hasta 150.000, 120.000 euros en caminos. Eso es. Bueno, la situación en la que nos hemos metido desde marzo, pues bueno, es un poco complicada, sí. Diferente. Incluso hemos hecho estas modificaciones precisamente porque en algunos capítulos la bolsa estaba vacía y la hemos tenido que traspasar a otra, de una a otra, y bueno, lo que tenemos que ver y ser conscientes es la que nos viene el año que viene, que no digo yo que nos venga ni mal ni bien a Orozco, pero sí que tenemos que tener en cuenta todas las previsiones que ya nos han adelantado Diputación, el tema de una escucha, pues bueno, unas previsiones del año 19, como bien sabéis, la liquidación final está retenida, quizás
pues ahora la podamos recuperar, pero no sabemos cuándo. La previsión del año 2020, de este mismo año, que era de 2.044.000 euros, pues bueno, hay una previsión de un 20% de menos de ingresos, pues eso es, sumando son alrededor de 200.000 euros, porque empieza el 20% desde julio, no empieza desde enero, y el año que viene, el 2021, pues nos harán otra previsión también del 20%. O sea, estamos hablando rápidamente de alrededor de 600.000 euros. Sí, sí, por eso mismo Luego, hacía yo el bueno, comentario de tenemos que cuadrar. la aportación esta de los 50.000 euros Bueno. por eso mismo hacía ese comentario, digo, cuando tenemos que tener Sí. esas precauciones y sabiendo lo que nos viene, porque sabemos que lo que nos viene no es nada bonito, porque lo sabemos todos y en eso estamos todos de acuerdo, entonces creo que deberíamos de ser un poco más comedidos a la hora de seguir haciendo esto, nada más, Bueno, bien. sin más. Es mi opinión, tú tienes la tuya y simplemente eso. Bien, pues no sé si hay alguna duda más y si no empezamos a votar punto por punto estos 3 puntos. Entonces, vamos a votar lo que es la modificación de crédito 3/20 de transferencia de crédito. ¿Vallescoa? Vamos a votar la modificación de crédito 4/20, transferencia de crédito también. ¿Vallescoa? Y vamos a votar por último la modificación de crédito 4/20, transferencia de crédito. Incorporación. ¿Eh? Que la última es incorporación. Bueno, incorporación, vale. O habilitación. Incorporación. Habilitación, perdón. Habilitación. Modificación de crédito 4/20, habilitación de crédito. ¿Vallescoa? Bien. Pasamos al punto 6, que es aprobación del incremento de las retribuciones salariales del personal municipal para el ejercicio 2021. Bueno, aquí hacemos un poco de antecedentes. En la mesa de negociación que se celebró el 6 de febrero se trató, entre otros, este punto y el Ayuntamiento lo que propuso fueron las de subida salarial para el año 2020, las recomendaciones de Eudel que nos hace, ¿no? Que es el incremento salarial para el año en curso, el incremento fijo que él nos recomendaba de un 2%, y la posibilidad de otro incremento, que todos los años lo hace, de salarial hasta otro 1% más en caso de unos determinados crecimientos del Producto Interior Bruto del 2,5%. Bien, en este caso, esta posibilidad de incremento del 1% no se ha dado porque no se ha llegado al 2%, justo se ha llegado al 2%. Entonces, haciendo caso a las recomendaciones de Eudel, el Ayuntamiento lo que planteó el día 6 de febrero de este año, la subida salarial del 2%. Si alguno quiere hacer alguna aportación, alguna... No. Bueno, pues entonces votamos la aprobación del incremento de las retribuciones salariales al personal municipal para el ejercicio 2020. ¿Vallescoa? Vale. Badugu. Beste bai zerrenda, zazpikoa da. Inicio de expediente de investigación de la titularidad del camino del barrio de Uriarte. Bueno, me he adelantado. Sí. No lo tenía en la cabeza, el punto 7, pero me he adelantado. Como os he dicho, en Uriarte tenemos, desde hace algunos, en el barrio tenemos varios conflictos entre los 3 vecinos. Voy a enumerar los que, en el cual nosotros podemos estar inmiscuidos, porque tienen otros problemas ya particulares entre ellos. Uno fue que ya los solucionamos en principio, era el problema que entre ellos tenían en el tema de aparcamientos en la vía pública, allí mismo, ¿no? Delante de la casa, ¿no? El Ayuntamiento actuó en su día marcando con pintura los aparcamientos para todos. Bueno, ellos ya determinaron más o menos cuáles eran sus sitios y entendemos que puede haber algún conflicto, pero por lo menos ha solucionado parte del conflicto. En segundo lugar, también tenían denuncias, como os he dicho, por perros sueltos en el barrio, y este es el tema más importante respecto al crecimiento de
asesoría jurídica en 12.000 euros, porque hemos empezado la incoación del expediente sancionador para ver si se cumple, como os he dicho antes, la ordenanza de tenencia de animales domésticos. Veremos a ver hasta dónde nos lleva el expediente y si decidimos o el que incoa el expediente decide que es una infracción grave, pues habrá que subirlo a pleno. Y si decide que no hay nada sancionable, pues seguiremos diciéndole al vecino, en el cual nos está reclamando respecto a las denuncias por los perros, pues le decimos que no ha lugar y que por parte del ayuntamiento sigue pensando lo mismo. Pero vamos a esperar a ver lo que nos dice el expediente. También hemos tenido varias, respecto a lo que nos concierne como ayuntamiento, denuncias por falta de ornato en las inmediaciones de la casa. También vamos a intervenir, hemos enviado al causante de esta falta de ornato que retire lo que origina precisamente eso, y bueno, vamos a ver si lo lleva a cabo o no, porque si no lo llevará a cabo el ayuntamiento. Y también, como se ha adelantado antes, iniciaremos, si se aprueba hoy además, que es este punto, en el punto 7, la investigación de titularidad del camino de Uribierte hacia el río de Arbaizarte. No sé si conocéis la zona, pero el camino en conflicto es de donde está la casa hacia el otro valle, hacia la zona de Arbaizarte, que parece ser que era un vecino o un camino que hacía de puente entre los dos barrios. Eso dicen. Vamos a hacer la investigación, porque hay un vecino que no prohíbe, pero sí impide, que al final no sé si es prácticamente lo mismo, pero impedir es no dejar pasar, y vamos a intervenir en ese caso, porque si todas estas barreras y obstáculos que las pone de forma recurrente, si la investigación nos dice que es un camino público, pues el ayuntamiento actuará y hará que quite todo eso que impide el paso normal a los vecinos de la zona. Y bueno, no sé si queréis que os haga si queréis hacerme alguna pregunta al respecto, pero sería en principio aprobar el inicio de este expediente. ¿Quieres solo de lo del camino? Sí, del camino, sí. Esto es El camino solo. Sí, solo el camino. No, lo otro os hago en dónde estamos metidos. Sí, ya. En ese tema, en Uribierte. Desde hace algunos años estamos metidos en bastantes, no líos, ¿no? Pero en principio en 4 puntos, ¿no? En el tema del aparcamiento, que ya estuvimos allí, en el tema de la denuncia por perros, el tema de la denuncia por falta de ornato y ahora con el tema del camión. O sea, se va juntando todo. Ya. Es una pequeña bola. Yo tenía una preguntita sobre este tema, bueno, no por el tema en sí. De una vez que salga el estudio, por ejemplo, este estudio previo y demás, si se aprueba en el pleno ahora, ¿esto luego va incluido al inventario de caminos que se está realizando? Sí, a ver. ¿No? O sea, ¿quedaría incluido ahí en ese inventario de caminos? Se está haciendo un inventario de caminos, pero no de esa zona, porque estamos cuadriculando el pueblo, el municipio. Se está haciendo por zonas. Sí, se está haciendo por zonas. Entonces este año no le toca esa zona porque el inventario de caminos va a ir dividido en 3 años y en cada uno de los años vamos a coger ciertas zonas. Este año, para que os hagáis una idea, vamos a inventariar, o por lo menos creemos que son caminos públicos, los que más claramente parece que son 120. En Orozco tenemos un buen problema con los caminos y con los vecinos que se apropian de esos caminos públicos. Es que ahí quería llegar, que si vamos a actuar en más caminos de esta manera, al final para saber que son de titularidad pública y demás, ¿no? Sí. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Este camino que es público o no se sabe? Ahí estamos. Estudios para eso. Ahí iniciamos el expediente para eso, para investigar si de qué titularidad. Nosotros entendemos que sí, pero al no estar inventariado, al no tenerlo en papel inventariado, con todo el proceso que eso exige, que es publicación, expediente y tal, pues haremos esa investigación, seguirá los pasos legales que tenga que seguir, y si no hay ninguna alegación o si no hay algo en contrario, pruebas en contrario de que es de titularidad particular, pasa automáticamente a ser al inventario de caminos públicos del municipio de Orozco. Bueno, pues entonces,
si no hay ninguna aclaración más, votamos sobre el inicio de expediente de investigación de la titularidad del camino al barrio de Iriarte. ¿Vallesua? Seguimos con el punto 8, que es dación de cuenta de informe de evaluación o cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto durante el ejercicio presupuesto del tercer trimestre del ejercicio 2020. Bueno, aquí de forma mecánica cada 3 meses damos cuenta de la estabilidad presupuestaria y simplemente deciros que este punto trata de informar precisamente sobre la ejecución de los presupuestos durante dicho periodo, en el último trimestre, y comentar que estamos cumpliendo con los 3 parámetros, que es estabilidad presupuestaria, objetivo de deuda y regla de gasto. Estamos bien, cumplimos la ley respecto a esto y sin más. Aquí no hay que votar, simplemente hay que dar cuenta. Si tenéis alguna pregunta que hacer al informe, pues si soy capaz de contestaros y si no está aquí el secretario interventor, me contesta. Bien. Seguimos con el punto 9, dación de cuenta del informe relativo al periodo medio de pago a proveedores en el primer trimestre del ejercicio 2020. Pues aquí lo mismo. La ley en el informe viene claramente diciendo y que distingue 2 periodos distintos en la tramitación de una factura. Es 30 días desde la fecha de la factura hasta la fecha de conforme, tenemos 30 días. Una factura entra al Ayuntamiento de Orozco, tenemos 30 días para que alguien le dé la conformación, el que haya hecho ese informe de necesidad de esa factura. 30 días. Y otros 30 días tenemos para, una vez conformada, pagarla. Ese es un poco para que los municipios no nos hagamos morosos como hace algunos años. En este caso, en el documento, podéis leer que en este trimestre hemos hecho unos pagos de 558.000 euros, más o menos, algo más. Y el periodo medio de pago de cada factura ha sido, no llega a 3 días. O sea, no llega a 3 días. Eso quiere decir que prácticamente, no solamente porque alguien le conforme a esa factura, sino que ya en las juntas de gobierno lo que hacemos es aprobar las facturas cada 6, o sea, los contratos de tracto sucesivo que nos vienen todos los meses, lo que hacemos es aprobar en junta de gobierno lo de 6 meses. Eso quiere decir que nos adelantamos a que venga la factura. Ya tenemos aprobado esa cantidad de dinero y cuando viene la factura no la tenemos que pasar, sino que automáticamente, cuando alguien le da el visto bueno, se le paga. Por eso, de prácticamente 3 días, que no es nada. Son 33. Bueno, hay que sumarle 30 días. Bien, le sumamos los 30 días de 33 días. Después, desde que se emite la factura hasta que se paga. La factura. Eso es. 33 días. Eso es debido a esto que os he comentado. A las dos. De adelantarnos a todos esos pagos que tenemos que realizar. Y bueno, eso sería respecto al punto nuevo, al punto 9, eso sería lo que os tengo que contar. Si no tenéis alguna otra pregunta o alguna aclaración respecto a este punto, pues pasamos al punto 10, que es dación de cuenta de los decretos de alcaldía, que es si tenéis alguno en concreto en mente, alguna duda sobre algún decreto, y como os digo siempre, y soy capaz de daros nota, pues os doy, y si no, pues en el pleno que viene os daré. Respecto a este punto, al punto 10, ¿tenéis alguna...? No tenéis ninguna duda. Pues es. Bueno, pues pasamos al 11, que es ruegos y preguntas. Si alguno quiere tomar la palabra, ruegos y preguntas, este es el momento. Fili. Sí, quería saber cómo va el tema de la valoración de los puestos de trabajo. Creo que supuestamente se inició o no. ¿No se inició? Se inició. Y quería saber un poquito cómo va. Bueno, ¿valoración de qué puestos de trabajo? Hablas en plural. No sé si es en plural. Bueno, puesto de trabajo del de Guadalí.
Sí, que la pasión. Si es en plural, no estamos haciendo una valoración del puesto de trabajo en No, plural. ya... Sí, vamos a decir el de la policía municipal. Sí. El hábito de los puestos. Sí. Bueno, pues ahí llevamos prácticamente, pues no lo sé, yo creo que 3 meses. Sí, por ahí. 3 o 4 meses intentando, en este caso, cuando Juanchu era alguacil, y desde entonces, antes de jubilarse, ya les mandamos una serie de preguntas para valorar y una serie de entrevistas para hacer con aquella empresa que nos va a hacer la valoración de los puestos de trabajo, de ese puesto de trabajo. No hemos tenido respuesta ni de Juanchu antes de jubilarse, ni de Irache hasta el día de hoy sobre este respecto. He insistido bastante con Irache. Bueno, ahora está de baja, entonces pues supongo que mientras esté de baja quizás no dé ese paso. Lo que no sé muy bien, y voy a tener que pedir consejo, es si no participando la otra parte, el ayuntamiento puede empezar esa tramitación independientemente de que luego se vaya a la mesa de negociación. Creo que sí es positivo desde el punto de vista de que el ayuntamiento puede iniciar, no voy a decir unilateralmente, pero viendo que la otra parte no pone, pues bueno, vemos que no da pasos en ese sentido, seguramente lo pondremos en marcha. Deciros también que en todas las mesas de negociación, que han sido desde entonces, yo creo que 3, en las 3 se les ha dicho a los representantes de los trabajadores que estamos en ese proceso y que no estamos obteniendo ninguna respuesta por parte en este caso, de la Policía Municipal. Está ahí. Nosotros, como os digo, lo único que nos queda es que demos el paso por nuestra parte y que luego pues, lo discutamos en la mesa de negociación, pero así está la cosa. ¿Algún ruego más o pregunta? Sí, yo volviendo un poco al tema de utilizarte, has comentado antes que se ha perdido un contencioso y que por eso hay que hacer la modificación de los 12.000 euros estos de gastos jurídicos. ¿En qué punto está eso? Porque si se ha perdido, eso implicará... No, a ver, se ha perdido. A ver, en principio, cuando esto comenzó, que fue en la legislatura anterior, la línea de actuación era que el ayuntamiento entendía o interpretaba la ordenanza de que no siendo suelo urbano, los perros no estaban sujetos a esa ordenanza. Esa era un poco la argumentación de la defensa. Y bueno, en esa argumentación llegamos al contencioso para iniciar el expediente, para incoar expediente sancionador, no para otra cosa. Nosotros entendíamos que no íbamos a empezar el expediente sancionador porque la ordenanza no contemplaba ese supuesto. Y bueno, llegamos al contencioso administrativo y en el contencioso sí nos dijo el juez que teníamos que entrar en el asunto, que teníamos que incoar expediente. Y es ahí donde estamos ahora. No estamos en ningún sitio más. Él no nos dice que hemos incumplido la ordenanza ni nada así. Él nos dice, tenéis que incoar expediente sancionador y ver qué ocurre en ese expediente sancionador. Como os he dicho antes, puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido hasta ahora. Decir, pues seguimos en las mismas. La ordenanza no contempla ese supuesto y nosotros no vamos a contemplar ninguna sanción, ni leve ni grave. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues si llegamos a esa conclusión, supongo que las otras partes, si no están conformes, pues seguirán en el proceso judicial. Estamos ahí en ese sentido. No sé si te he explicado. ¿Cuál es un poco la intención ahí vuestra? ¿Que siga el procedimiento o cuál es el procedimiento que se va a seguir? Pues sin cuál expediente sancionador, ya hemos mandado a todos los afectados que hemos empezado la evaluación del expediente sancionador. Creo que tenían 15 días de alegaciones. Ya hemos recibido algunas alegaciones, vamos a responder a esas alegaciones y una vez recibidas esas alegaciones también haremos estar con ellos, darles audiencia y ver lo que nos dicen y con todo eso el presidente, el que lleva adelante el expediente, pues bueno, decidirá si es
una sanción leve, grave o no ha lugar a seguir más allá. ¿Y quién es el presidente? ¿Tú? No, yo no. No, El aparejador. el aparejador. Yo no puedo ser. Parte política no puede ser en este caso nunca. Ya. No. Ahí está, lo de Uriarte está ahí, Bale, nik beste batera bat, gastu juridikoen 2.000 euro hietan, Uriartekoaz gain, badago beste gastu juridiko bat horren inguruan ez dena. Hor daukegu, esan dutzun moduin, 10.000 euro inguru. Bai? Eta gainontzekoa, Beste 2.000 euro, badezpadan. ez dago beste gastu. Ez dago esto. Nik beste galdera bat daukat, apirilean hainbat proposamen egin genituen, COVID-19 aurrean, besteak beste ere bai tokiko merkataritzari dagokionez, ja aipatu dugu hainbat alditan. Kontsumo kanpaina bat martxan jartzea proposatu genuen, egia maiatzean zirriborro bat jaso genuela, landu zela, iraian jaso dugu beste bat, iraian jaso dugun zirriborro horri ekarpenak egin dizkiogu. Orduan, gure galdera da asmoa dagoen, edo borondatea dagoen neurri hori martxan jartzeko, eta asmoa baldin badago noiz jarriko duzuen martxa. En el tema, voy a empezar por el tema de los bonos. Bueno, siempre os digo lo mismo, ya no os voy a decir más, saldrá cuando pueda, porque siempre hago una promesa de que va a salir en septiembre, la última se la hice creo que a pero bueno, no ha podido ser. La verdad es así. Es un tema que, al ser el primero, a mí me está costando llevarlo adelante, me está costando, Entonces, respecto a las propuestas que hizo Bildu sobre los bonos, nosotros vamos a seguir con la misma cantidad de dinero, que son los 7.750 euros, esa es la idea. Sí que vamos a incorporar, que creo que está ya, al ser, vamos a decir, en esos beneficiarios que nosotros contemplamos, hablamos de autónomos, servicios, comercios, hablamos en general, no hablamos de algo específico. Entonces, ahí sí podrían entrar todos los productores locales, en este caso los del pan, los de la carne, del sector primario que vosotros hablabais. Y no sé si me olvido algo más respecto a los bonos, creo que no. Eso era la cantidad de dinero que sí vosotros pedíais, 15.000 euros. Y bueno, vamos a ver como es por primera vez, vamos a ver cómo reacciona también la gente del pueblo. Y también, si este dinero se gasta y hace falta sacar algo más, pues habrá que sacarlo, pero no sé, en principio 15.000, haciendo cuentas, haciendo cuentas con lo que nosotros proponemos ya nos parece bastante, porque haciendo cuentas dices, bueno, ¿cuántos bonos son? También, ahora me acuerdo, vosotros proponíais de bonificar más dinero en cada bono. Bueno, la verdad es que lo que hacemos es, no voy a decir copiar, pero sí somos reflejos de otros bonos que están haciendo en otros municipios. Y normalmente suelen ser bonos bonificados, si son cantidades pequeñas, de 2 euros, en este caso de 10 serían 2, y cuando son bonificados de una cantidad un poco más importante, de 25, 5 serían los bonificados. Bildu proponía que de los 10 se fueran bonificados 4 o 5, no me acuerdo, 4, y de los 25 no lo recuerdo, igual eran 10. No, 2. Horraz genuen ekarpena. Era sobre el bono de 10, que nosotros planteábamos 2 euros y Bildu planteaba 4. Simplemente, Samu, seguimos con la cantidad de dinero que siempre hemos hablado de ella, 7.750 euros creo que es, y la bonificación sería a la hostelería 10 euros, de los cuales estarían bonificados 2, y al comercio en general, que serían 25 euros, 5 bonificados. Vamos a ver cómo funciona. Espero que para el próximo pleno os digan que ha salido ya, aunque también conocéis las dificultades que vamos a tener desde el lunes respecto a toda esa tramitación, que muchas veces no se contempla desde fuera, o sea, desde fuera muchas veces no se entiende por qué se tarda tanto, independientemente de que ya la administración es bastante lenta. Pues bueno, vamos a tener desde el lunes algo que nos va a frenar también, y no es excusa, algo que nos va a frenar también a llevar todos estos procesos que tenemos, y tenemos bastantes, en el ayuntamiento.
poliziarena nola dago? Bueno, lo de la policía, ayer mismo creo que fue, se apuntó el tribunal y ya se han elegido de los admitidos y excluidos de los admitidos. En este caso se ha hecho la lista de, creo que eran 4 o 5, no recuerdo muy bien cuáles fueron los que pasaron a la primera criba, y ya se ha hecho la puntuación de ellos. Entonces, tendremos que ir llamando del primero para ver si... Bueno, primero tendríamos que cumplir los plazos en el Boletín Oficial de Vizcaya y bueno, el secretario quizás nos explique mejor. Sí, a ver. Ayer se hizo el acta, hoy se ha mandado a Bizkaiti porque no se va a publicar en el boletín. Vamos a publicarlo en la página web nuestra. No está el decreto de alcaldía hecho. El decreto de alcaldía mediante el decreto de alcaldía vamos a dar 5 días hábiles, 5 días naturales para que se puedan poner reclamaciones. Son 8 los que están. De esos 8 hay 2 que están más destacados que el resto. Y bueno, pues bueno, el acta es muy clara. O sea, al ser méritos es simplemente sumar lo que cada mérito da. O sea, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, a partir del quinto día, si no hay ninguna reclamación, va a ser firme y se podrá llamar pues, en orden de la lista. Recordar que esta bolsa solo es útil 2 meses. En 2 meses, desde el Gobierno vasco nos dijeron que no se puede utilizar. O sea, se puede contratar, pero una vez que pasen esos 2 meses, esta bolsa ya no sirve. Así está lo de la policía. Pero digo que el acta, pues igual hoy a la noche, Bizkaiti la ha subido ya a la página web, no sé lo que tarde. Y el decreto, pues no se lo he pasado todavía, no lo ha firmado. Y una vez que ocurra eso, o sea, que puede ser... 5 días naturales, si no hay reclamaciones, al 6.º día... Estamos hablando de finales de este mes. No, porque pues bueno, habrá que saber de la tramitación de ir al médico para ver cómo están. Sí, eso está establecido en las bases también, que tiene que venir y lo que nos han presentado lo tienen que traer. Que igual, yo qué sé, pues alguno no presenta, no sé, yo qué sé, pues el título universitario, por decirte algo. Pero bueno, calcula que no sé. van a pasar, fijo. Sí, finales de mes. Sí, finales de mes, primeros del mes siguiente, esperemos tener, bueno, pues policía municipal, que será algo novedoso, seguramente que al principio no bien recibido, pero bueno, como todas las cosas nuevas. Al final luego las vamos aceptando y supongo que será para mejor. ¿Y se va a aprovechar esa bolsa también para cubrir la baja? Sí, sí. O sea, 2. Sí. Uno va a cubrir la baja, bueno, la interinidad de Juancho, sí. Y el otro la baja de Irache, sí. Otra, quien sí. venga. ¿Vienen con cambios de tareas o realizando lo mismo? En la mesa de negociación, pues yo creo que de marzo o de febrero de este año estamos hablando, porque esto viene de bastante lejos. Ellos en esa negociación han aceptado las tareas que hoy hacen y las que le corresponden por la ley de policía. No recuerdo el artículo, no sé si era el 26. Sí. Entonces, esa va a ser, respecto a eso va a ser, sí que era cierto que parte de ese artículo de la ley de policía vasca no podían cumplir, porque la policía forense, la investigación, eso no van a poder cumplir nunca, ¿no? Y ahí es donde nosotros, como grupo de gobierno, entendíamos que al no hacer las mismas tareas, o sea, no había tareas adicionales, no tenía que haber aumento salarial, ¿no? En el tema de la valoración del puesto de trabajo, el complemento específico que al principio no les aumentamos, ¿no? Bueno, ahí, cuando se haga la valoración, se verá, como os he dicho anteriormente, se partirá de lo que hacen ahora y de lo que van a hacer respecto a lo que nos dice el artículo 26 de la Ley de Policía Vasca. Van a hacer más cosas. Pero los que entran ahora de principio... Sí, de principio. O sea, lo que ahora vamos a hacer es, y también os comento, es estructurar incluso los propios locales del ayuntamiento. Vosotros mismos, pues en su día también hicisteis la reclamación del local que veníais utilizando
y este equipo de gobierno entendía que no se podía utilizar por los motivos precisamente que os di en su día, que era de la estructuración de los locales que íbamos a hacer aquí. Lo que sería el juzgado de paz va a volver a su origen, que va a volver otra vez aquí a esta habitación. La policía local va a estar en la puerta. O sea, va a haber cambios, ¿no? Y el primer cambio va a ser de sitio. El segundo cambio va a ser la valoración y, sobre todo, darle una estructura a la propia policía, no como lo que tiene que ser, o sea, rondas por los barrios, que en muchos barrios nos están diciendo, o a mí me dicen, oye, la Ertzaina no pasa nunca, o sea, tener una especie de, que bueno, ya os comentaremos y os tendremos al día, ¿no? Pero incluso, si queréis hacer alguna aportación respecto a cómo se puede mejorar la seguridad en el municipio, en los barrios, pues bienvenido sea. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero supongo que vosotros también. Entonces, pero bueno, yo entiendo el rondas en los barrios. A ver, que está muy bien, lo de las rondas en los barrios está muy bien. Pero ¿hasta qué hora trabajan la policía local de Orozco? O sea, hasta las 9 de la noche. No, como hasta ahora, el horario es el mismo que ahora. Los fines de semana, sábados a la mañana, sí, únicamente. Entonces estamos hablando de que en realidad cuando más peligros y más historias puede haber, que suele ser de noche, no tenemos policía local como para el tema de decir, no sé, lo de la seguridad y todo esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, quiero decir que siempre los peligros, yo creo, que vienen más dados de noche que de día. Sí, que está bien que se den una vuelta y se sientan más seguros los vecinos, pues posiblemente, pero no va a evitar esas inseguridades, pienso yo. Y luego, pues bueno, si yo a lo que me refiero es, un poquito sobre todo los que nos van a venir ahora, ya que ha entrado, yo no iba a entrar en esto, pero bueno, ya que ha entrado los que van a venir ahora, que no sabemos ni quiénes son, pues eso, no es lo mismo que tener a Juancho y a Irache, que es a lo que estamos habituados, son del pueblo, gente conocida y gente pues, con la que tratas cualquier historia, ¿no? En la calle. Si van a venir muy en plan de, o sea, quiero decir, no vengamos en plan muy chulesco, o sea, que no deja de ser un pueblo, o sea, no sé si esas cosas hay que dejarles un poquito claras, decir dónde venís, no sé, o sea, que sean un poquito, que sigan siendo un poquito, no sé, ¿cómo se dice? Que no me sale, cercanos, solidaridad, es que no me salía la palabra, cercanos con la gente, ¿no? Un poquito más de, igual, no sé, digo yo, que no, tampoco queremos, yo por lo menos personalmente no quisiera eso en el pueblo. Quisiera alguien que me marque, pues unas directrices, sí, unas normas también hay que cumplir, pero hay formas y formas de decirlas y de hacerlas entender, ¿no? No, respecto a la seguridad de noche, incluso ayuntamientos mucho más potentes que Orozco la tiene asumida la Ertzaina. Es muy difícil asumir. Al asumir de noche, incluso con cuerpo de policía local, que es distinto que lo que nosotros tenemos, el servicio de policía local, en este caso, pues bueno, pues tendríamos que tener un cuerpo igual de 6. No, si no me refería a eso, sí, ya sé hasta dónde llegamos. Eso ya me refería a la inseguridad que viene surgida de noche y nosotros como ayuntamiento no la podemos cubrir, la va a tener que seguir cubriendo la Ertzaina, es lo que me refería. No, ya sé que todo lo demás es inviable. A cómo empezar el oficio, vamos a decir, de la nueva versión, hombre, pues ya que ha salido el tema... Tampoco, yo creo que habrá que dar un tiempo prudencial como en algunas otras legislaturas, que recuerdo algún bando que decía, creo que en el tema de ordenanzas de perros, daba un tiempo, decir, oye, esto es lo que tenemos que cumplir, vamos a dar 15 días, 20 días para acostumbraros a hacer esto y dentro de 20 días pues aplicaremos la ordenanza. Esto será algo parecido. Estamos por aquí, oye, tienes el coche mal aparcado, yo veo coches todos los días encima de la acera, pues bueno, a la quinta le dirán, oye, pues o quitas o... Digo que eso es sentido común. Que estamos de acuerdo. Estoy diciendo pues eso, que la gente no tenga ese miedo, ese estupor de lo que es un policía local en un pueblo. No sé. Bueno, si no hay más preguntas, yo sí... Ezin beste bi ditut. Bizka bat jakitearren, eta ez zitizut eskatzen erantzutea proposamen bakoitzari, baina bueltatuta COVID-19aren inguruan proposatu ditugun neurrietara,
Bono ez gain ere bai tokiko merkataritza sustatzeko beste bat neurri hartu ditugu. Guk besterik gabe jakin nahi dugu, lehentasun baten zuentzat, edo ez, edo zerbait egiteko asmoa dagoen, eta lehen bezala galdetu dizuana. Ez dugu pensado, Ez duzu pentsatu. Vaya, bueno, se puede hacer algo parecido, quizás como hicimos en junio, no lo sé. Adibidez. Pero bueno, ahí no lo hemos pensado, no lo tenemos en la cabeza todavía. Pues zuen Lo que no quiere decir es geratzen gara ere bai. que en diciembre podamos hacer algo respecto a esto. Vale. Eta azken galdera bat egin nahi dizuet, hori denok dakizuenez gaurko pleno honetarako hainbat mozio aurkeztu izan ditugu, irailean aurkeztu genituen. Bistan denez alkateak ez ditu gai ordenean sartu eta ona ekarri. Egia hainbat elkarrizketa egon direla, azken aste hauetan zehar. Bildu elkarrizketak mantendu ditu alkatearekin. Egia hasiera baten ez zegoela inolako borondate politikorik, orain dakigunaren arabera, azaruko plenoan landuko dira. Guk, jakin nahi duguna da, alde batetik, zergatik hartzen diren erabaki hauek, zein izan da hasiera batean Bilduren mozio proposamenak ukatzearen arrazoia, batez ere, gardentasunez jakin nahi dugulako, erabaki hauek zergatik eta zertarako hartu diren. Bueno, ahí sé que os va a parecer algo extraño mi respuesta, pero bueno, que también la sabe el que me ha hecho la pregunta, ¿no? Pero bueno, hay que contestarla para todo el público, ¿no? A ver, yo entiendo lo que es el ejercicio de alcalde, entiendo, como os comenté en julio, cuando cogimos los cargos, y hacía una diferenciación entre acción política y gestión. La acción política, como alcalde y como parte de un grupo municipal, entiendo que tiene que, como alcalde, pues bueno, lleva esa línea de actuación, ¿no? La del grupo. Pero en la gestión, el alcalde es de todos. Entonces, el alcalde por sí mismo tiene, yo entiendo que tiene que tener una independencia en la cual haga propuestas, incluso que no gusten al propio grupo municipal en la que está. Más que nada, es esa iniciativa de independencia del alcalde. No es... También hay... y dentro de esa independencia del alcalde, ¿por qué hace esto el alcalde? El alcalde hace esto, en principio, porque también entiende el Pleno que hay una parte que es resolutiva, que esto también hablamos, creo, y otra de control. Lo que es el propio Pleno, como bien claramente se está viendo hoy aquí, es la primera parte hasta el punto 10 ha sido resolutiva, hemos resuelto entre todos y ahora precisamente estamos en esa parte de control. Y yo entendía que el Pleno, porque prácticamente todas las mociones se politizan, entendía que se desvirtuaba el propio sentido del Pleno. Ese es el origen, vamos a decir, no penséis de forma errática, o sea, no que voy saltando de un sitio a otro, sino que prácticamente no me he movido desde el punto de vista del origen, soy independiente, independientemente de a qué grupo pertenezcan, y esa independencia que tiene el alcalde como gestor tiene que ir un poco más allá de la política, incluso de su propio grupo. Entonces yo os hice esa propuesta respecto, porque como alcalde entendía que los plenos se podían desvirtuar porque las mociones politizan en exceso el propio pleno y sobre todo que el pleno no tiene... ¿Qué puede resolver el pleno sobre ciertas mociones, vamos a decir, desde el punto de vista político, ¿no? Donde el pleno como tal, esa resolución que haga no va a tener ninguna incidencia en aquello que se propone aquí, ¿no? Esa es un poco mi explicación. Y como bien sabéis también, los dos grupos de la oposición, os comenté todo esto sin que mi grupo municipal lo supiera. O sea, es así, yo soy hasta tal punto independiente, hombre, estoy ligado a ellos, por supuesto, y hay una acción política determinada, y la comparto. Otra cosa distinta es que
siendo el responsable de que, vamos a decir, todos aquellos órganos de gobierno o incluso informativos, pues bueno, sean un poco acordes con el espíritu donde se basan esas comisiones informativas y esos plenos. Esa es un poco la argumentación que puedo dar, no del cambio, sino desde dónde parte la explicación. Bueno, pues no hay más preguntas, Sandro, porque si no... No, pero yo quería decir una cosa también, que ha comentado que la independencia política del tema de mociones. Yo creo que, como hicimos el otro día, que estuvimos hablando, que nos sacaste el ROF y todo eso para el procedimiento un poco de las mociones, yo creo que hasta ahora las que ha habido, quitando estas dos últimas, creo que la forma de proceder, de haberlas hablado, haber mantenido una reunión a 3 bandas, creo que es el procedimiento que procede, valga la redundancia, pero yo personalmente sabía de la existencia, pero no tenía documentación. Yo sí que agradecería que cuando vaya a haber una propuesta de este tipo, independientemente que estemos de acuerdo o no, se pase con tiempo, porque yo hasta que no me la has pasado cuando te he dicho no la he leído. Entonces, pues bueno. Pero es que como no sabemos exactamente el procedimiento que llega a seguir, nosotros el procedimiento, que bueno, igual que vosotros, el que tenemos hasta ahora es llegar a Ventanilla, meterla para traerla a pleno. Entonces, ni se le comunica a DIE, ni se le comunica a EAJ, las que nosotros metemos como las cosas. A no ser que luego, al día siguiente, pues como pasó con lo de Tubaces, como pasó con la P68, que al final al día siguiente coges el teléfono y dices, oye, ¿y esto por qué no lo hacemos? Y nos hemos reunido y lo hemos hecho a 3 bandas. Pero si no, en realidad la forma de actuar y de notificarla está bien hecha, o sea, llegar a Ventanilla y meterla. Gero plenoko dokumentazioarekin batera, normalean, ja gai ordenean dagoela, iristen zaizu. Guri ere askotan ez digute bidali, baina bai ikusi dugu zuzenean plenoko dokumentazioan hori izan da bintzat, orain arte funtzionamendua. Igual horregatik ere ez dugu bidali, baina bueno, mendik aurrera kontuan hartuko dugu hori. Bien, pues eso vamos a hacer. En el próximo pleno pondremos en el orden del día las 3 mociones de Bildu y bueno, pues las discutiremos, votaremos y veremos a ver lo que... Y no, pues por último agradeceros a los grupos, también a todos, no solamente a la oposición, sino también al grupo municipal que me respalda. Hemos tenido con la fecha de hoy del pleno pues una especie de locura el martes sí, luego no, el 20 sí, o sea, bueno, que si hay voluntad, pues bueno, se pueden hacer las cosas y agradecerlo. Pues nada, el pleno ha terminado.